Gloria al Señor, vamos a adorar su nombre, vamos a glorificarlo en esta tarde, porque solo a Él es digno de alabanza. Amén. Y cuando el diablo quiera cargarse la obra de Dios, nosotros le respondemos: diablo, tú estás vencido, y mi Dios es más fuerte. Amén. Amén. Así que vamos a proclamar que Él es la única razón por la que venimos a adorarle. Amén. Esta alabanza, Padre, eres tú el que te damos la gloria, la honra, la alabanza. Padre, te pedimos por los hermanos que no están aquí esta tarde, Padre, que hagas tu voluntad en ellos, que tú seas quien dirija sus vidas y que también ellos se den cuenta de que si no hacen lo que tienen que hacer, que es entregar su vida a ti, no les va bien la vida, Padre. Y ellos tienen que confrontarse con tu Espíritu Santo, Padre, para que ellos se den cuenta de que sin ti no hay esperanza. Así que te damos las gracias, Padre eterno, esta tarde, y te damos la gloria, la honra, y cuida de nuestras familias, Padre, cuida de nosotros. Te amamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Santo.
omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será. Bendita presencia del Señor, ¿verdad? Que nos inunda, que nos refresca, que nos respalda cada día. Podéis tomar asiento y venimos a la parte más importante en este día, la palabra del Señor con la que tanto anhelo llegamos, ¿verdad? Al comenzar esta semana. Y más que nunca me sorprende el hecho de ver cómo reunión tras reunión le pido confirmación al Señor muchas veces acerca de cuando le pido al Señor que Él me diga, Padre, ¿qué palabra quieres traer para la iglesia, ¿no? ¿Qué mensaje quieres traer? Y siempre dedico tiempo a la oración, a buscar de Dios, pero cuando ya está el mensaje hecho, ¿no? Y terminado, y muchas veces en mi mente, ¿verdad? ¿No? Señor, que me pide una confirmación, que esa palabra se nos trae en confirmación, ¿no? Y recientemente, hasta hace poco tiempo, pues no ha pasado eso, ¿verdad? Y veamos palabras. Y el mensaje que el Señor trae a mi vida en esta semana para la iglesia, le he puesto por nombre Jesús, la vid verdadera, ¿sabes? A nadie le gusta, a todo el mundo nos gusta que nos regalen el oído, ¿verdad? Qué guapo estás más, te veo más joven, te veo más delgado, estás más fuerte, qué bonito tu coche, ¿verdad? ¿Puedes quitar esto, Vane, por favor, aquí? Gracias. A todo el mundo nos gusta que nos regalen el oído, a todo el mundo nos gusta que nos digan cosas bonitas o qué bien esta compra que ha hecho, ¿verdad? Pero no estamos preparados para que nos digan cosas que no están bien en nuestra vida, ¿verdad? A todo el mundo le sienta más porque te digan, bueno, pues esa ropa que llevas no te favorece, esa compra que ha hecho te ha costado muy cara, hay un producto mejor, ¿verdad? Yo he tenido un par de situaciones, os pido por favor que desconectéis el volumen de los móviles. Yo he tenido un par de situaciones en mi vida que muchas, ¿no? Pero un par de situaciones en mi vida que a mí me enseñaron a tener más tacto en ese tipo de cosas, ¿no? Una fue, pues yo estuve unos años trabajando, vendía alarmas, sistemas de seguridad. Y recuerdo que una vez fui a una casa y entonces pues el hombre, imagínate que va a poner la seguridad de su casa en tus manos, tienes que ganarte en cierta manera la confianza de ellos, ¿verdad? Y
y que ellos se sientan a gusto y tranquilos contigo, y luego pues tú les pides cuando vas a estudiar la seguridad, ¿no? Pues que te enseñe las cosas que él quiere proteger, que suelen ser cosas íntimas. Tú imagínate a alguien que te diga, pues aquí es donde yo tengo mi caja fuerte, que aquí escondo mi dinero. Claro, el hombre se tiene que abrir a ti, ¿no? Y bueno, y yo una vez fui a una casa y el hombre me estaba enseñando el sistema de seguridad que él tenía. Entonces se había gastado mucho dinero, se había gastado unos 4.000 euros en máquinas que le había puesto, cámaras, en fin, para proteger su casa. Y después de haberle hecho el estudio de seguridad, es cierto, lo que yo iba a decir es cierto, pero fue la forma en como yo se lo dije que me abrió a mí los ojos, ¿verdad? Porque yo le dije, mira, este equipo que tienes no te vale para nada. Y el hombre, pues la verdad que se indignó, se puso rojo y todo, porque dice, hombre, me está diciendo, viene a mi casa, te abro las puertas de mi casa y me está diciendo que esto no vale para nada, que me he gastado 4.000 euros, ya me buscaré yo otro experto en seguridad que me asesore. Tú, desde luego que tú no me vas a asesorar. Y él pues me echó de su casa, claro. Y tenía razón, ¿no? Había muchas formas como yo le podía haber dicho las cosas. Pero en el fondo, ¿no? La realidad es que el hombre, el disgusto fue que él se había gastado 4.000 euros y que ahora le estaban diciendo que eso no valía para nada. Eso le sentó como una pata en el hígado. Hablando en ocasiones de ministerio, recuerdo hace unos años también, me tocó una familia que me invitó a su casa porque querían hablarme por un problema que tenían y querían asesoramiento como pastor, y fui ahí, la familia me recibió con mucho agrado, me pusieron una comida muy buena, incluso los cubiertos eran de oro. Imagínate que esa mujer, esa familia sacó lo mejor que tenía para agasajarme, pasamos una buena velada, y ya cuando terminamos la cena, pues la mujer me dijo, mira, te voy a contar el problema que tengo porque necesito que me aconsejes. Entonces me empezó a preguntar cosas, ¿no? Era un problema familiar que tenía, pero cuando ya esta persona terminó de hablar, me dijo, bueno, ahora dígame usted, ¿qué opina? Entonces la palabra que salió de mi boca era en relación pues, con una hija, ¿no? Dije, hermana, es que usted no ha educado bien a su hija. Entonces, cuando yo le dije esa palabra, se puso también la mujer blanca, verde, de todos los colores, me dijo, niñato, porque era una mujer más mayor, me dijo, niñato, te abro las puertas de mi casa, te saco mis cubiertos de oro, te he hecho mi comida, para que ahora vengas tú a decirme que yo no sé criar a mi hijo, cuando lo he llevado a las mejores universidades. Entonces, una vez más, la forma, ¿verdad?, de decir las cosas, pues hizo que no se pudiera ahondar más, pero tanto un ejemplo puesto secular como un ejemplo espiritual, la realidad es que a nadie nos gusta que nos digan las cosas, ¿no? Pero vemos que la palabra de Dios es como una espada cortante de dos filos que entra hasta el corazón y penetra hasta el alma. Y hay verdades que pueden ser incómodas para nosotros, pero como predicador no tenemos más remedio que anunciarlas tal y como vienen escritas en la palabra. Porque, hermano mío, si yo vengo aquí y solamente te hablo de palabras bonitas y traigo ilusión a tu vida, puedo condenar tu alma al infierno. Y algún día eso yo le tengo que dar cuenta a Dios por cada palabra que salió de mi boca y cada trabajo que yo hice. Entonces la realidad es que la gente hoy día suele seguir mucho a los líderes y a los pastores pensando más en el milagro que lo avala que en realmente la palabra de Dios que traen. Así verá usted que hay gente que le sigue multitudes, ¿verdad? Y es simplemente porque dicen, es que es un varón de Dios, es un varón que está lleno del Espíritu Santo y tiene una unción y que no veas. Pero ¿sabes qué pasa? Que a mí me ha tocado vivir eso, y la realidad es que la gente lo que va buscando es el milagro o la respuesta a su necesidad. Y he llegado a conocer muchas personas que dicen, no, yo es que vine aquí y ese pastor me oró y me dio una palabra que no lo sabía nadie, y desde entonces pues yo vengo aquí al culto. Vengo al culto porque ese hombre me dio una palabra, porque ese hombre oró por mí y entonces me curó una enfermedad que tenía, entonces yo vengo, por eso estoy metido en la iglesia. Claro, el problema es que cuando luego ese hombre ya no viene y le toca quizá un cambio de pastor o cualquier hermano que viene, no, a mí es que esto a mí no me gusta. A mí me gustaba el otro que venía, ese sí está lleno de Dios, pero este no, y esto yo ya no vengo. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿a quién se ha convertido este hombre? No, no se ha convertido a Dios. Ay, hermana, ahí predique. Así es. Que sigue al hombre, no sigue a Dios. Así es, y cada vez pasa más. Antes veías casos raros, pero ahora cada vez ves que pasa más, ¿vale? E incluso llega un momento en que tú ves una cosa que parece que es evangélica, pero ahí no hay evangelio, no hay predicación de la palabra, no se predica acerca del arrepentimiento de los pecados, de la conversión, sino solamente de que se cumplan tus sueños y de que la petición que tú vienes se va a responder.
y se llenan los estadios de gente que va buscando un milagro, va buscando una sanidad. No le importa gastar dinero, no le importa hacer viajes de miles de kilómetros para poder llegar, para que ese ungido te ore, ¿verdad? Claro, el problema es cuando el milagro no pasa, ¿verdad? La gente, pues entonces Dios no existe porque mi milagro no ha sucedido. Y luego la gente que, como decía la hermana, que se convierte al hombre, no se convierte a Cristo, no suelen permanecer ni hay cambio en su vida. Pero aunque esto es una cosa que últimamente se ve mucho, la realidad es que desde el principio de la Iglesia esto ha estado sucediendo, ¿verdad? Y es difícil, ¿verdad? Porque cuando un pastor abre una iglesia y abre un punto de misión, empieza a predicar, lo que quiere es que se te llene esto de gente, ¿verdad? Y que haya grupos de jóvenes, grupos de teatro, el coro, la hermana anciana, adoradoras, que quieren mucha actividad, ¿verdad? Hacer impacto en el pueblo. Humanamente es normal, ¿no? Cualquier organización que tú quieras hacer, quieres que crezca, ¿no? Pero con la Iglesia del Señor pasa algo muy diferente. Es que cuando Dios te da el llamamiento al ministerio, te llama a predicar. Y hay veces que el Señor te envía a predicar a lugares donde el Espíritu Santo tiene ahí preparado un avivamiento, ¿verdad? Y la gente responde. Pero hay otras veces, estábamos compartiendo antes con la hermana, donde el Señor te envía a predicar a sitios donde no te van a escuchar. O incluso donde vas a ser vituperado. Y sabes que tanto una cosa como la otra es servir a Dios, tanto en el éxito, en la gente donde se está moviendo, como en el silencio, en la dureza de los corazones. Porque cuando el predicador va a traer una palabra, la palabra de Dios, está regalando y está trayendo vida a los corazones. Pero cuando los corazones se endurecen y no quieren escuchar la palabra de Dios, está trayendo condenación. Porque el día que esas personas se encuentren delante de la presencia del Señor, no podrán decir nunca, es que a mí nadie me predicó el Evangelio. El Evangelio fue predicado y tú fuiste confrontado con tu pecado, pero elegiste y amaste más tu pecado que al Salvador. Y eso es una verdad muy incómoda y no nos gusta que nos la digan. No le gusta que se lo digan al inconverso, tampoco le gusta que se lo digan al cristiano, porque si tú te dicen, es que usted se tiene por cristiano, pero usted no está convertido. Que me estás juzgando, hermano. Entonces tú que eres más cristiano que yo. A ver si es que tú lo que eres envidiosillo. Imagínate a un ministerio, decirle, pues mira, tú eres un ministro de la ¿verdad? Pero evangelio de arrepentimiento, predicar un evangelio a la gente que sepa que está condenada al infierno si no sirve los caminos de Dios, que solo agarrarse a la sangre de Cristo es lo que le puede traer la salvación. Entonces, ya te digo que es complicado. Pero si solo buscamos el milagro, perdemos el rumbo y vivimos engañados. La gente que no cambia, pero ha sido sanada en una campaña, no va a tener un cambio en su vida. Sigue convertida a ese pastor. Hemos tenido la oportunidad, el Señor nos ha llevado a predicar a sitios donde el Señor se ha movido con sanidad, con milagros, con palabras de ciencia. Y luego cuando plantábamos allí la iglesia y no íbamos, la gente dejaba de ir, porque querían que fuera el pastor que había ido, no querían que les predicase el otro. Entonces no te estoy hablando de un pastor que no tenga un testimonio, ni que no tenga una preparación bíblica, sino te estoy hablando de corazones que se convierten al milagro en lugar del hacedor de los milagros. Pero vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, a partir del verso 1, ¿vale? Es un texto que los eruditos lo han titulado Jesús, la vid verdadera, ¿vale? Dice así. Si no se preocupe, hermana, esperamos un poquito. En el Evangelio de San Juan, que es el cuarto Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, y luego está Juan, y está antes del libro de los Hechos. Ahí está el capítulo 15, que está titulado Jesús, la vid verdadera, ¿de acuerdo? Entonces yo comienzo a leer el texto y los demás que lo vayan encontrando se incorporan, y si no, pues aquí tenemos la palabra para poder corroborar que lo que yo digo no me lo estoy inventando, ¿vale? El Evangelio de San Juan, capítulo 15, que se titula Jesús, la vid verdadera. Dice así, dice el Señor: yo soy la vid verdadera. A partir del versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará
para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado, os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Que el Señor nos hable a través de su bendita palabra, ¿verdad? Amén. Mirad, cuando nosotros permanecemos en la vid, nada nos mueve y nada nos confunde. Por lo tanto, si nosotros no permanecemos en la vid, las circunstancias nos mueven y las circunstancias nos confunden. ¿Cuánta gente, cuando tú le hablas acerca de los frutos que da el hecho de estar en el sujeto a la vid, te dicen, bueno, ¿cuáles son los frutos que nosotros podemos ver? Como que una obra está siendo prosperada. Pues mira cuánta gente tiene. Pues si tiene tanta gente es porque el Señor lo está bendiciendo. Pero eso no es el baremo que nos da la palabra del Señor. Y gloria a Dios por las conversiones, y gloria a Dios por la gente que ha llevado a Cristo, y gloria a Dios por esos hermanos evangelistas y profetas que son valientes y se deciden a servir al Señor. Gloria a Dios por ellos. Pero el problema es que nosotros tenemos que enseñar lo que dice la palabra de Dios, y es que nosotros tenemos que estar injertados en la vid, tenemos que estar agarrados a la vid para poder dar fruto. ¿Y qué frutos son los que nos hacen ver si nosotros estamos siendo convertidos, si somos creyentes o no somos salvos? Porque, hermano, no dice la palabra del Señor que si nosotros estamos convertidos vamos a hacer milagros. No dice la palabra de Dios que si nosotros estamos convertidos vamos a tener palabra de ciencia y vamos a orar y se van a parar las lluvias. Dice que esas señales seguirán a los que creen en su nombre, y esas señales el Señor las da para que la gente inconversa vea que hay un Dios real. Pero eso no es lo que nos identifica como cristianos. Esos no son los frutos de lo que está hablando el Señor, porque el Señor dice, tenéis que permanecer en lo que yo os he hablado. Es decir, que el fruto de un cristiano que permanece en la vid son frutos espirituales. Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor, que nos va a explicar tanto los frutos de la carne como los frutos del Espíritu. Nos vamos al capítulo 5 de Gálatas, ¿vale? Y en el verso 19, si nosotros leemos a partir del verso 19, dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Daos cuenta que las enemistades, los pleitos, los celos, la ira, las contiendas y las disensiones, el Señor las mete en el mismo canasto que la herejía, el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanos, imaginaos qué confusión tan grande. Tienen muchas personas que creen que por ser evangélicos y por haberse afiliado a una iglesia, su alma se ha salvado. Pero la palabra de Dios es mucho más evidente en este sentido. Y no te dice, el que se mete en la iglesia evangélica, el que se bautiza por la iglesia evangélica, ese será salvo.
sino el que tenía unos frutos. Y nos habla de las personas que no heredarán el reino de los cielos. Entonces, si yo digo que soy cristiano, pero tengo pleitos y estoy enemistado, no voy a heredar el reino de los cielos. Si yo digo que soy cristiano, pero continúo en brujería y en hechicería, no voy a ser cristiano. Si yo digo que soy cristiano y me drogo y me emborracho y estoy con orgía, no voy a heredar el reino de los cielos. ¿Y tú qué preferirías? Que no te lo diga y te diga, hermano, despierta el campeón que hay en ti y sueña en grande porque este año viene el tiempo de revelación a tu vida y la profecía se cumplirá. Y que luego cuando llegues delante de la presencia del Señor te diga, tú no puedes pasar. Pero ¿por qué nadie me dijo que yo tenía que dejar estas cosas? Hombre, porque es que si no el pastor podía perder los miembros de la iglesia y mi ministerio no crecería y no se vería grande. Entonces yo tenía que traer mensajes que están en la Biblia, pero voy a traer ánimo a la gente, porque a mí no me gusta traer mensajes negativos. Yo predico acerca del amor de Dios, y ya que cada uno, ¿cómo que ya que cada uno? Si yo soy tu pastor, te tengo que dar con vara, con callado, y te tengo que explicar lo que dice la Biblia. Entonces no me vale tener un carnet de pastor, no me vale tener un carnet de miembro de la iglesia, no me vale llevar 4 años asistiendo a la iglesia, no me vale para nada, porque si practico estas cosas, estos son los frutos de la carne. Si seguimos leyendo, a partir del verso 22 y 24, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Entendéis? Dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿cómo puedo saber si yo como pámpano estoy sujeto a la vid? Pues por los frutos. Y dice la palabra del Señor que todo árbol que no da fruto será cortado. Entonces, hermanos, tenemos que ser conscientes de que estamos en los últimos tiempos, donde se van a levantar falsos profetas, donde se van a levantar tiempos de apostasía, donde dice la palabra del Señor que por la dureza del corazón del hombre se amontonarán escuchando a personas que lo engañarán para que agradar los oídos de la gente, las concupiscencias, ¿verdad? Y te pondrán aquí una música de fondo muy relajante y te dirán que tú no eres malo, que Dios te ama como tú eres y que tienes que tener fe en Dios, y aprovechan para sacarte los dineros y te dicen palabras como: si tú le das dinero a Dios, Dios te va a dar más dinero a ti. Eso no viene en ningún lado de la Biblia. Y si tú no estás dándome dinero a mí, tú le estás robando a Dios y la maldición va a venir a tu casa. Entonces, ¿sabes qué ocurre, hermano? Que hay gente que a lo mejor, por no querer estudiar la Biblia, se dejan engañar y entran en este tipo de estafa y de timo. Y hay otros que por su codicia, por el amor al dinero que tienen, hacen caso, pero sea de una manera o de otra, lo único que están es llenándole los bolsillos a falsos profetas y a falsos pastores, que se van enriqueciendo viajando de un sitio a otro, cogiendo dinero y ofrendas de gente con dinero o gente sin dinero, que al final ellos creen que están honrando a Dios, pero lo único que están haciendo es enriquecer a un falso profeta. Cuando alguien te predique probablemente la palabra del Señor, las palabras ya no son tan cómodas de tragar. Pero hermano, si tú no eres confrontado por la palabra de Dios cuando vienes aquí a la iglesia, es muy difícil que realmente estés recibiendo una palabra sana, porque la palabra del Señor nos incomoda y nos hace ser conscientes de nuestra dureza, de nuestra maldad y de nuestra pequeñez y de la grandeza que tiene Dios. Pero recuerda una cosa: si tú continúas dando frutos de la carne, está una señal de que no estás en la vid verdadera, estás en una vid equivocada. Y pasa que muchas veces habla el Señor, hace una amonestación a una de las 7 iglesias y le dice: tengo en contra tuya que has perdido el primer amor, ¿verdad? Porque cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo y conocemos al Señor, tenemos más temor por vivir en santidad. Pero parece que cuando ya vamos llevando más tiempo en la iglesia, nos acostumbramos a las bondades
y al estar dentro de la presencia de Dios lo empezamos a ver como cosas normales y nos relajamos. Y cuando nos relajamos, ¿sabes qué pasa? Que viene el enemigo, te pega una puñalada y no te enteras. Es por eso que hay divorcios de cristianos, es por eso que hay cristianos que caen en los vicios, es por eso que hay cristianos que estafan, es por eso que hay iglesias que se dividen y se cierran, porque cristianos se descuidan de la santidad. Y la palabra del Señor nos dice que tenemos que estar firmes y constantes, que esto es una carrera, que tenemos que llegar a la meta y que tenemos que mirar por agradar a Dios. Pero si nosotros permanecemos en la vida verdadera, eso no se convierte en una obligación, se convierte en una necesidad. Por lo tanto, hermanos, el consejo que el Señor trae para nuestra vida a través de su palabra en esta tarde es que permanezcamos en la vida verdadera, que es la palabra del Señor, guardando todas las cosas que yo he dicho, que nos mantengamos unánimes en oración, con peticiones, con clamor, con ruego, orando ferviente en el Espíritu, para que podamos resistir las asechanzas del enemigo que quieren desviarnos, y que seamos conscientes de que aunque podamos sufrir persecución, podamos sufrir escarnio, podamos sufrir insultos por estar predicando la palabra de Dios, nuestra recompensa y nuestro galardón es grande en los cielos, y que al final no se miden los frutos de tu vida por el dinero que tienes o por el éxito que estás teniendo en cualquier área, sino por los frutos del Espíritu que viven en ti. Amén. Y al final, ¿sabes qué ocurre? Dice la palabra del Señor que no envidies el éxito y la prosperidad del impío, porque ellos no van a poder disfrutarlo. Y yo he visto a lo largo de todos estos años sirviendo al Señor gente que parece que sube como de espuma, haciendo cosas ilícitas, haciendo cosas en desorden, pero nunca pueden disfrutar de las ganancias de esa maldad. En cambio, los que permanecen rectos en los caminos del Señor, aparte de que pueden tener la tranquilidad de dormir con su conciencia limpia, es que Dios empieza a obrar en sus casas, en su familia. Hermano, mucha gente pasa por su cabeza esto: ¿cómo es que yo soy cristiano y me va tan más con mi marido? ¿Cómo es que yo soy cristiano y me va tan más con mi mujer? ¿Cómo es que yo soy cristiano y tengo estos problemas de ansiedad? Pues hermano, muy fácil, porque tú estás diciendo que eres cristiano, pero estás en la vida verdadera, estás haciendo la voluntad de Dios, porque no hay nadie que no haga la voluntad de Dios que no viva en completa paz, en perfecta paz, dice el Señor. Entonces, fijaos si es importante que no perdamos tiempo en juzgar a los de fuera, porque no somos nadie para juzgar. Dice la palabra de Dios: no juzguéis y no seréis juzgados, ¿verdad? Pero qué importante es que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Cómo se encuentra mi vida, Señor? Y si no somos sinceros y no queremos que la palabra revele nuestras imperfecciones, nuestros errores, pues a lo mejor sí podemos tener mucho orgullo, como ese hombre que tenía un sistema que cualquiera le podía robar, pero no quería cambiarlo porque ya se había gastado 4.000 euros. O como esta persona que tenía problemas en su familia y no se podía solucionar porque su orgullo no le dejaba que tratara, ¿verdad? ¿Cuántas veces en mi propia vida ha venido mi pastor a tratarme y me ha dolido? Pero si te está hablando tu pastor con la palabra del Señor en la mano, no te está diciendo yo opino, yo creo, hazle caso, porque no es el pastor el que te está hablando, es el Señor que te está hablando a través del pastor y a través de la palabra. Y si encima tú estás viendo que el pastor te está hablando y no te está trayendo la palabra de Dios y tú le haces caso, pues delito tenéis los dos. Delito tiene el que habla y delito el que le hace caso. Pero ¿sabéis qué pasa? Que si estas palabras es tú haz lo que yo te estoy diciendo, que ya verás cómo te va a ir muy bien. Pues así es como funcionan todos los timos. ¿Por qué a la gente la timan? Porque se engaña, ¿verdad? ¿Conocéis el timo de la estampita? La gente es que me dijo que tenía un fajo de billetes y me decía que eran estampitas y luego resulta que eran fotocopias de papel con un billete encima, claro. Pero tú por tu codicia quisiste engañar al tonto y el tonto te engañó a ti. Así es como el diablo trabaja con nuestras vidas. Entonces no seamos codiciosos, no perdamos nuestra vista de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, seamos respetuosos al 100% en la interpretación de la palabra, que la palabra se haga carne en nuestros corazones y lo que tenga que venir que venga. Si viene honra, gloria y riqueza, gloria a Dios. Si viene pobreza, ignominia y vergüenza, también gloria a Dios, porque nuestra recompensa es grande en los cielos. Y hermano mío, hermana mía, sé firme y constante en los caminos del Señor, para que Él pueda cumplir sus promesas en tu vida.
De hecho, si os dais cuenta, en este texto que leíamos del Evangelio de Juan, decía, y si permanecéis en mí, lo que pidáis os será hecho. ¿Y sabéis por qué? Dice la palabra del Señor que muchas veces pedimos y ansiamos cosas y no las tenemos porque pedimos mal. Mira, si mi vida no está sujeta a la voluntad de Dios y a su Espíritu, las peticiones que van a salir de mi corazón van a ser de mi carne. Entonces no tienen por qué ser cumplidas. ¿Y cuánta gente hay que va a la iglesia y hace un donativo grande? Porque es que quiero tener un carro del último año. Y me ha dicho el Señor que haga una ofrenda grande para probar mi fe, para que así me dé el cochazo que yo quiero. Y yo quiero que me dé esa novia. Y yo quiero que me dé esta casa. Y yo quiero que mi negocio... Y por eso yo siembro y yo pacto. Y la gente, eso no viene en la Biblia en ningún sitio, hermano. Pero la gente por el egoísmo hace peticiones porque no están viviendo en el Espíritu. Sin embargo, si nosotros estamos injertados en la vida, de repente nuestras peticiones van a ser diferentes, porque ¿qué persona en su sano juicio va a decir, Señor, te pido para que me hagas más humilde? Señor, te pido que me hagas más manso. Señor, te pido que me hagas más justo. Porque cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, entonces todo lo que pidamos nos va a ser hecho. Sea a través de las circunstancias, sea a través de las pruebas. Entonces, por desgracia estamos viviendo una generación donde te dicen, ¿tienes problemas en tu matrimonio y quieres que se te arreglen? Pues tú lo que tienes que hacer, vente a esta campaña que va a venir el siervo fulanico y te va a poner las manos en lo alto y va a pegar 4 chillillos y ya verás cómo te va a dar escalofrío y tu matrimonio se va a arreglar. Ahora tienes que pagar tanto dinero, porque es lo que vale la entrada. Fijaos qué manera de timar a la gente. Y la gente va y paga. Luego el que ha ido ahí se va con el dinero y ya nunca más se sabe si ese matrimonio se arregló o no se arregló, ¿entiendes? Pero si tú dices, tengo problemas en mi matrimonio y necesito que el Señor me ayude, y entonces tú vas y le dices al pastor, bueno, pues el pastor dice, la palabra dice que tienes que tratar a tu mujer como un vaso frágil y tienes que cuidarla y tienes que hablarle con amor, y hermana, la palabra te dice que tú a tu marido lo tienes que mirar como cabeza y tienes que respetarlo en sus decisiones, que no te tienes que imponer a él, que no os neguéis el uno al otro, que habléis con dulzura. Y entonces tú obedeces la palabra del Señor. ¿Y qué pasa con tu matrimonio? Porque se arregla, ¿verdad? Entonces tenemos que ser sensatos y que nadie nos engañe, nadie nos meta el dedo en la boca. Tenemos que permanecer en la vid verdadera, porque hay muchas vides, hay muchas plantas, y tenemos que ser sensatos. Y nunca nadie podrá decir, ay, es que yo me perdí porque ese hombre que era un siervo malo me engañó. Porque te voy a decir que el Espíritu Santo siempre está ahí redarguyendo y te dice lo que es de Dios, lo que no es de Dios, conforme a la palabra. Y la misma palabra da testimonio de ella misma. Si alguien te está diciendo lo contrario, no le hagas caso. Pues Miguel, me parece a mí que como tú sigas predicando así, poquitos se te vayan a la iglesia. Bueno, no pasa nada. Pero cuando tú y yo estemos delante del Señor, ¿de qué me vas a tener una iglesia llena? Si el Señor me va a decir, no hiciste lo que yo te dije. Más me vale que yo cuando esté delante del Señor me diga el Señor, bien, buen siervo fiel, trabajaste bien, entra en el gozo de tu Señor, ¿verdad? Pues si todos pensamos de esa manera, te aseguro que la iglesia crece al final. Y el Señor sigue añadiendo a cada uno. Pero la palabra que trae el Señor a mi vida para la iglesia en esta semana es esa. Ser firmes, constantes y agarrados a la vida verdadera. Que no nos conmueva nada, que no prostituyamos nuestro testimonio, que no prostituyamos nuestro ministerio. Y a su tiempo el Señor dará fruto. Amén. Así que vamos a cantar una alabanza para despedirnos. Y que este tiempo de alabanza sirva para hacer un pacto con el Señor, ¿verdad? Y rogarle que su Espíritu nos llene, que cada día podamos permanecer más en esta vida verdadera que es Cristo. Amén. Vamos a cantar nuevamente. Señor.
Necesita más de ti. Señor, muchas gracias te da mi vida, Padre, por este maravilloso tiempo que hemos podido pasar en tu presencia, Señor. Que tu palabra sea carne en nuestros corazones, Señor, y que tú nos bendigas y nos guardes en esta semana hasta que nos vamos a reunir. Muchas gracias te da mi vida, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues un anuncio antes de terminar, ¿vale? Deciros que ya estamos en septiembre y a partir de mañana empieza la escuela bíblica. La hermana Marcia ha visto que te hemos metido en un grupo nuevo por WhatsApp. Entonces mañana a las 8 de la tarde, pues sobre las 8:30, porque todavía es horario de verano, recibiréis una videollamada. Entonces se van a unir hermanos de Cuba, de Brasil, de República Dominicana, Portugal, diferentes sitios de España, de diferentes provincias, y vamos a empezar el segundo año de la escuela bíblica, ¿vale? Es gratuito para las personas que nos están viendo por las redes sociales, simplemente que se pongan en contacto conmigo por privado y la añadimos, y se hacen estas reuniones, se hacen vía WhatsApp, es decir, por videollamada. Tenga usted a mano su Biblia, una libretita para tomar notas, y vamos a pasar un tiempo precioso estudiando y escudriñando la palabra del Señor. Ya está en marcha la operación Andará, donde vamos a estar como iglesia haciendo actos evangelísticos en toda la zona del Bajo Andará, Benadú, Rioja, Gádor. Un momento, Vane, por favor. Un segundito. Alhama, Tabernas, Pechina, en fin. Y os pido por favor que oréis encarecidamente, porque ahora el enemigo lo que va a atacar para que la obra de Dios no se haga. Pero estoy convencido de que la palabra va a ser predicada. Hay hermanos de otras congregaciones que nos están echando una mano, que nos están ayudando. Os pido también que oréis por ellos, y todas las personas que se quieran involucrar en este plan de actuación evangelística, porque se pongan en contacto con nosotros y a trabajar. Y seguimos en marcha con todos los proyectos de la Iglesia Evangélica de Rioja, que es una iglesia de Dios. Amén. Que el Señor bendiga mucho. Nos vemos, familia.